Durante la Semana Santa del 2023, regresa Charlie el Musical. La historia del beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril. Una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en tiquetera.com. Produce Talento Libre y Grupo Meita. Te invita Teleoro. Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, pero ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Señor Jesús. Saludos a todos, bienvenidos a la Eucaristía. De verdad que como sacerdote el Señor me ha regalado muchos momentos muy hermosos, de mucha emoción. Cuando estaba administrando el sacramento de la confesión antes de la Eucaristía, me dicen: Ramón está aquí. Digo: Ramón, San Ramón Nonato. San Ramón Nonato, ¿no? Y bueno, Ramón Enrique Torres es uno de las figuras más importantes de la televisión en Puerto Rico, el periodista de mayor credibilidad en todo Puerto Rico, el gran maestro, el gran ejemplo, la persona más simpática junto con Sin Mary Fleming, el rostro, y es cierto, no estoy, eso no es ironía, son panas, son amigos, el rostro de la seguridad en Puerto Rico, el hombre más elegante de la televisión de Puerto Rico, más inteligente y la voz más espectacular de la radio y la televisión en Puerto Rico. ¿Estoy exagerando o no? Para nada. Ramón Enrique Torres, gracias por estar aquí. Un aplauso a nuestro Ramón, amado y querido, bello. Ahí está, viva Ramón, qué bueno. Gracias, Ramón, por tu testimonio, por tu valentía. Para mí es un regalo tan hermoso de Dios verte aquí. Y cómo no orar por ti, Ramón, por tu salud. El Señor te ha regalado y te lo seguirá regalando. No es casualidad que estés aquí, en este lugar donde nació Charlie Musical, donde es el patrón para sanar a muchos enfermos en Puerto Rico y en nuestra comunidad. Con lo cual, yo que soy tu hermano, tu amigo, tu colega, tu discípulo, tengo el honor de orar por ti en esta Eucaristía. Gracias por estar aquí y gracias por tu alegría y gracias por todo lo que eres. A ti, a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, a todos tus amigos que son un chorrete. Yo le decía a Ramón, aunque no lo creas, yo le pensaba a Sin Mari, pues Sin Mari es la que entra a todos los sitios cuando, tú sabes, y se iba y dice:
Pues dice, ¿cómo está Ramón? Y los otros días Mariliana, que estaba en casa despidiendo el año, en Navidad o algo así, y le pregunté, ¿y Ramón? Pues sin Marí tal cosa fue para allá. ¿No? Entonces, gracias Ramón, y para mí es un privilegio muy grande que estés aquí. Bienvenido a tu casa. Que viva Ponce. Que viva Ponce. Bien, hermanos, y decíamos el domingo pasado que la fiesta del bautismo del Señor tiene todo el sentido celebrarla al final de la temporada navideña. Porque la razón por la cual el Señor nace en Belén, digamos, hay tres vías particulares. Uno, celebramos la Navidad porque celebramos el memorial, el recuerdo de cuando hace más de 2022 años el Señor nació en Belén de Judá. Y de esa forma recordamos, uno, el acontecimiento histórico. Número dos, ¿qué celebramos en Navidad? Los frutos de la Navidad. Por algo el Señor nace en Belén. Y el Señor nace en Belén con un propósito bien específico: salvar al mundo de sus pecados. Y de esa forma abrirnos el camino hacia el cielo. Cuando celebramos la Navidad, no solamente celebramos el acontecimiento histórico irrefutable del nacimiento de Jesús, sino los frutos de ese nacimiento. El más importante de todos, la salvación. Y número tres, celebramos la memoria de la segunda venida del Señor, donde ahí todos seremos uno con Él. Y fíjense que decíamos que el bautismo del Señor, que es bendecir esa agua bautismal, abre para usted y para mí el camino de la salvación que Jesús abrió en Belén. ¿Cómo usted y yo podemos disfrutar de los frutos de la Navidad? A través del sacramento del bautismo. Si el Señor vino al mundo a salvarnos, el primer paso para lograr la salvación es el bautismo. El bautismo me limpia los pecados personales y veniales. El bautismo me da el Espíritu Santo, me hace hijo de Dios, me hace heredero del reino, miembro de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. A través del bautismo, usted y yo recibimos los frutos de la Navidad. Por lo tanto, es importante entender esto para entender este domingo, que ya es del tiempo ordinario. Y decíamos desde el lunes pasado que comenzamos ya el tiempo ordinario, es decir, un tiempo que no es de Navidad, que el mayor reto de todo cristiano es ser santo en la vida rutinaria o en la vida ordinaria. Allí donde están las peleas de la familia, las peleas matrimoniales, las peleas con los hijos, las peleas en la calle, las peleas en el trabajo, allí donde sufrimos el drama de la enfermedad, el drama de la muerte. ¿Cómo yo me mantengo santo? Es decir, ¿cómo yo me mantengo de forma alegre con los frutos que yo recibí, no perderlos, sobre todo en mi vida rutinaria? Es bien fácil estar en un retiro y aplaudir y alabar al Señor, pero cuando bajamos del retiro, que volvemos otra vez a la rutina de la vida, ahí es donde el gas pela. Ahí es realmente donde tenemos que demostrar la madurez cristiana y ser santo en lo ordinario o en la rutina de la vida, que es lo mismo. Pues nosotros desde esta realidad, que ya hicimos un marco así general para podernos ubicar en la liturgia y la espiritualidad de hoy, tenemos que hacernos una pregunta clara y contundente. ¿Cómo yo me mantengo santo en lo ordinario? ¿Es lo lógico o no? Claro, vemos que es un reto. El reto de todo cristiano es ser santo en lo ordinario. Padre, ¿cómo? ¿Verdad? Porque como yo siempre digo, los curas somos locos diciendo lo que hay que hacer, pero no somos locos diciendo cómo hay que hacerlo. Y pienso que en la predicación muchas veces nos quedamos chuecos en simplemente hacer una predicación estilo moralina. No hagas esto, haz esto. No hagas esto, haz esto. Ya yo solo sé, Padre. Ahora dígame cómo hacerlo. El Papa Benedicto XVI decía, en la iglesia basta de decir todo lo que no podemos hacer. Es momento de decir lo que sí podemos hacer y cómo hacerlo. Y cómo hacerlo. Pues desde este reto que nos lanza el Santo Padre de feliz memoria, vamos a permitirle a José Ortiz, ¿tiene el micrófono por ahí? Pásale al ministro José Ortiz, que está allí, que me lea la oración colecta. ¿Y qué es la oración colecta? Bien fácil. La oración que colecta el sentir de la iglesia. He explicado varias veces en nuestras homilías que la oración colecta es la primera oración que el presbítero, es decir, el sacerdote, hace en nombre de toda la asamblea. Y colecta, por eso es oración colecta, colecta el sentir de la asamblea y en su nombre lo eleva al Padre. Pues vamos a escuchar
¿Qué dice la oración colecta? Porque en la oración colecta encontramos un primer paso para yo trabajar mi vida santa en lo ordinario y entender cómo hacerlo. Adelante, José Ortiz. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra. ¡Páralo ahí! Eso no estoy imitando a nadie. ¡Páralo ahí! Todas las oraciones de la iglesia van dirigidas al Padre, todas. Sobre todo la liturgia. Hay una que va dirigida directamente al Hijo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé. Esa es la única que va directamente a Jesucristo. Todas las demás oraciones de la misa, es bueno explicárselo a los católicos, porque muchas veces vivimos la misa como una rutina. Toda la Eucaristía va dirigida al Padre. Aquí reconocemos la grandeza del Padre del saque. Continúe, don José Ortiz. Escucha con amor las súplicas de tu pueblo. Ahora vamos a ver qué le estamos pidiendo al Dios Padre que escuche de nosotros. Recuerden que es el sacerdote quien preside la asamblea. Todos celebramos. Así que yo he dicho muchas veces que es error decir recibamos al celebrante mientras cantamos. Falso. Todos somos celebrantes. El sacerdote celebra igual que todos los demás. ¿Qué hace distinto el sacerdote? Preside la celebración. Continúe, don José Ortiz. Y haz que los días de nuestra vida... Y haz que los días de nuestra vida, es decir, que desde que me levanto hasta que me acuesto, porque estamos hartos de ser católicos que ponchamos, o hartos de ser católicos que nos rascamos el ombligo. No. Queremos ser católicos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y dormidos, también católicos. Siga. Transcurran en paz. Otra vez, diga la última frase porque ahí está la palabra clave. Transcurran en paz. Con lo cual, lo que queremos es que mi vida ordinaria, desde que me levanto hasta que me acuesto y también durante mi momento de dormir, transcurran en tu paz. Y yo creo que eso es importante, hablar de la paz hoy. Porque la paz es signo de que estoy trabajando todos los días mi santidad en lo ordinario. La paz en mi familia, la paz ante la enfermedad, la paz ante la muerte. Nosotros venimos a la iglesia a querer ser santo en lo ordinario. Y la iglesia me está diciendo que para lograrlo debo trabajar todos los días por mi paz. Y así, de una forma santamente egoísta, yo tengo que trabajar con mi paz para poder transmitir paz. Yo no puedo trabajar por la paz del mundo como las Miss Universe, que hay que trabajarlo, si antes yo no trabajo por mi propia paz. Para ser santo en lo ordinario, tengo que utilizar todas las herramientas habidas y por haber para vivir en paz. Eso es un reto. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia de Cristo resucitado aún en medio de mis problemas. Fíjense cómo hay personas que viven la enfermedad en paz. Hay personas que viven la muerte de un ser querido en paz. Hay personas que viven las discordias familiares, incluso también en paz. La paz es signo de la santidad en lo ordinario. Y tenemos que conectar este sentir de la iglesia que quiere que vivamos en paz en la rutina del día con el evangelio de hoy. Curiosamente, dije al principio, el domingo pasado fue la fiesta de él. Y este evangelio me habla también del bautismo del Señor. Tenemos 2 domingos consecutivos en donde estamos reflexionando el bautismo del Señor. Curiosamente, en este texto sagrado del evangelista San Juan, en varias ocasiones, en 3 ocasiones de forma específica, repite un concepto importante que me ayuda a conectar la necesidad que tengo de desarrollar la paz con el sacramento del bautismo. Vamos al texto para que vean que yo no me lo invento. Vamos al texto porque la predicación de la iglesia también va dirigida precisamente y motivada por la revelación cristiana contenida en la Sagrada Escritura. ¿Qué dice el evangelista San Juan? De momento dice San Juan Bautista, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que es el propósito por el cual Jesús nace en Belén. Jesús nace en Belén para que usted y yo vivamos sin pecado. Que cometemos pecado, pues levántate y sigue caminando, no te quedes ahí, muchacho. Levántate. Sigue diciendo el texto sagrado. Dice sobre todo en boca de San Juan Bautista, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí,
porque ya existía antes que yo, la eternidad del Hijo, igual que el Padre y el Espíritu Santo. Ahora bien, yo no lo conocía. Por primera vez, el autor sagrado transmite el concepto conocer. San Juan Bautista dice que no lo conocía. Qué raro, si era su primo. Qué raro. Bueno, aquí hay una explicación teológica muy profunda, pero yo simplemente me voy a quedar un poquito superficial. ¿Cuántos primos usted tiene que usted no conoce? Levante la mano. ¿Un chorrete? Un chorrete. No obstante, el conocimiento aquí es un conocimiento no solamente físico de su presencia y su existencia, es un conocimiento de la esencia de Cristo. Hay que conocer su esencia, que es Dios. De ahí, por ahí va la reflexión de San Juan Bautista. No obstante, sigue diciendo el autor sagrado. Primero, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado, número 2, a conocer. A conocer. Yo no lo conocía, pero Juan Bautista quiere darlo a conocer. Seguimos leyendo. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. ¿Y qué repite inmediatamente? Yo no lo conocía. Con lo cual, en 3 ocasiones, repite el concepto conocer. Para lograr la paz, hay que conocer el poder de Dios. Fíjense que no podemos ser santos en lo ordinario si no nos dedicamos la vida para conocer a Cristo. Si usted no conoce a alguien, siempre lo va a criticar de forma superficial. Yo siempre tengo un testimonio. Mis mejores amigos, al día de hoy, la primera vez que me conocieron, yo les caí mal. También ellos me cayeron mal. O sea que esto es de parte y parte. Pero cuando nos dimos la oportunidad de conocernos unos a otros, todos ellos lo pueden decir. No lo dije yo. Ellos lo pueden decir. Oye, pero qué chulito es Orlando. Y se dieron cuenta de lo chulito que yo era. Y cuando se dieron cuenta de lo chulito que yo era, pues creamos una amistad hasta el día de hoy. Lo importante para poder hablar con seriedad es conocer. Y mucha gente habla de Dios y de la iglesia sin conocer. Y eso es un gran pecado actual del mundo. Hablamos sin conocer. Y para vivir en paz con Dios hay que conocerle. Vamos a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II decía lo siguiente. Para vivir en paz, hay que en mi interior vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, no podemos vivir en paz sin Dios. Usted puede hacer yoga y yo no me meto en eso. Usted puede dar el camino por el yunque y eso es muy bueno y tampoco me meto en eso. Usted podrá meterse en la playa 50 veces para tener conexión con la naturaleza. Yo no me meto en eso. Porque cada ser humano tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. No obstante, aunque yo tenga derecho a hacer lo que me dé la gana, no todo lo que yo haga me da la paz que yo necesito para vivir la santidad en lo ordinario. El mundo ha demostrado que sin Dios no hay paz. Usted puede opinar lo que le dé la gana y yo lo voy a respetar. Porque cada cual tiene derecho a opinar lo que le dé la. No obstante, aunque usted opine lo que le dé la gana, no quiere decir que todo lo que usted opine es cierto. Es cierto. Por lo tanto, volvemos a repetir de forma clara y contundente, a la luz de lo que la iglesia y la palabra de Dios me revela hoy en este domingo, que la paz es fruto de una comunicación interna con la voluntad de Dios. Padre, ¿cómo yo voy desarrollando esa comunicación interna? Desarrollando lo que es el conocimiento de Dios. Pues como ustedes saben, a mí me gusta definir los conceptos, porque podemos utilizar muchas palabras y pienso que muchas veces es el gran pecado de hoy. Hablamos de muchos conceptos sin saber lo que significa. Y yo, tú sabes, como soy un cura de barrio, ¿verdad? De calle, de Carolina, Ponce, la mezcla perfecta. Carolina, Lirios del Sur, Pámpano, o sea, esto es así, ¿ves? Pues entonces yo quise definir el concepto conocer a través de la RAE, la Real Academia Española, que hasta el día de hoy es la institución que salvaguarda nuestro lenguaje e idioma, que de hecho ha dicho 50 veces que el tódex es un disparate. Pero bueno, vamos entonces a definir lo que significa conocimiento según la RAE. ¿Qué dice la RAE?
Y a mí me encanta porque tiene 10 definiciones de conocimiento. 10. Y aquí yo voy a llamar después a mi mamá, a decirle, mami, tú cuando chiquito me llamabas que yo era un averiguado. ¿Y cuál es la primera definición de conocimiento? Averiguar. Averiguar. Pero no averiguar de cualquier forma. No averiguar la vida del vecino que a usted no le importa. Sino averiguar por el ejercicio de sus facultades intelectuales. En este caso, ¿quién es Jesús? Hermano y hermana, discúlpeme que estoy, crecimiento, pubertad. Nadie puede vivir en paz si no averigua quién es Cristo. ¿Cómo? A través de sus facultades intelectuales. Fíjense, hermanos, a mí me llama mucho la atención los católicos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo soy católico, con lo cual hablo de los católicos. Y de momento los católicos están pendientes al reloj porque el padre Orlando se tarda 1:30 en la misa, pero luego cuando se convierten y se van a la iglesia pentecostal, están 4 horas y no le duele un callo. No le duele un callo. ¿Y sabe qué? Ese es su derecho y me parece que es muy bueno eso. Pero fíjense que averiguar supone también estudiar a Cristo con mis facultades intelectuales. ¿Cuánto tiempo usted dedica al día a estudiar a Cristo? A través de su palabra, a través de algún conferenciante, a través de algún texto teológico, a través de alguna formación cristiana en la parroquia, a través de una escuela bíblica. ¿Cuánto tiempo usted dedica diariamente a averiguar quién es Cristo utilizando sus facultades intelectuales? Y fíjense que vuelvo a repetir, facultades intelectuales. ¿Por qué? Para creer en Dios hay que saber pensar bien. Quien piensa bien termina creyendo en Dios. Y eso es una teoría que va en contra absolutamente a lo que mucha gente en la calle piensa de la fe. Es que la iglesia manipula las conciencias y confunde la razón con la fe. No, hermanos. Quien utiliza la razón, que es una facultad intelectual, para averiguar quién es Dios, termina creyendo en Él. Hay que pensar bien para creer en Dios, porque la razón es una potencia humana creada por Dios para averiguar quién es Dios también. Esto es importante que lo sepamos, porque algunas veces nos da complejo de brutos o de ignorantes. Porque vivimos en una sociedad que tratan a los cristianos como ignorantes. ¿Por qué? Porque no conocen que para conocer a Dios hay que utilizar la facultad de la razón. Ahora, hay que averiguarlo bien. Porque si yo quiero averiguar sobre mi fe en el youtuber, en el padrecito de YouTube, en la madrecita del YouTube, en la cosita del YouTube, y muchas veces esos que hablan en YouTube ni siquiera reconocen la autoridad del Santo Padre, el Papa Francisco, entonces yo estoy averiguando mal a Cristo. Hay gente inteligente que cree en Cristo, hay gente inteligente que no lo cree. Tenemos que ser cuidadosos y juiciosos en dónde o cuáles son las fuentes que utilizamos para estudiar a Dios. Estudia a Dios conforme a la tradición, al magisterio de la iglesia, ¿ves? Y a la Sagrada Escritura, y usted terminará creyendo en un Dios que le ama y le da paz en lo cotidiano. Segunda definición de la RAE, dice entender. Si usted no entiende lo que lee o lo que estudia, ¿para qué lo estudiamos? Fíjense cómo en la Sagrada Escritura tenemos varios testimonios en donde los mismos apóstoles le dicen: enséñame para entender. Hermanos, si usted entiende a Dios, se queda maravillado de Dios. Maravillado de Dios. En estos días enterramos a Esther, hermana de María, hermana de Cheo y del Corillo. De momento, eso ciertamente es un drama en nuestra vida. Y nos provoca profunda tristeza. De momento, me dicen que para crear la paz del santo en lo cotidiano, yo tengo que entender ese misterio, entenderlo. Y de momento yo leo con mis facultades intelectuales que Dios es un Dios de vivos y para Dios todos están vivos. Y eso yo tengo que entenderlo. Y de momento cuando lo entiende me doy cuenta que la muerte no es el final del camino, el principio de una vida más plena y perfecta, y que Esther no ha muerto, Esther vive para siempre, con lo cual Esther siempre estará presente. Cuando yo entiendo eso,
El dolor de su ausencia física no se va, pero ciertamente puedo vivir el dolor en paz. El dolor en paz. No solamente porque estudié a Cristo, sino porque le entiendo. Si usted quiere ser santo en lo ordinario y provocar constantemente la paz, además de averiguar quién es Cristo con las facultades intelectuales, hay que entender lo que Cristo entiende o lo que Cristo ha querido que yo entienda. Y se entiende aplicándolo a mi existencia. Tercera definición: percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él. Esto es poderoso. Y yo voy a dar ejemplos porque yo le estoy hablando a católicos. Si estuviese en pelotadura hablaría de otra forma. Pero aquí estoy en el púlpito de la iglesia. Y en el púlpito de la iglesia le hablo a católicos. No escucho muchas veces a nuestra familia. Es que es igual, padre. Si va a esta iglesia o va a la iglesia, por ejemplo, testigo de Jehová. Que usted tiene derecho a ser testigo de Jehová, ¿sabe? Y los testigos de Jehová hay que respetarlos. No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. ¿Me siguen? ¿Verdad? Ahora bien, hay unas cuestiones doctrinales que por supuesto no compartimos, eso es objetivo. Pero da igual, padre, mira, si él busca a Dios, da igual que lo busque en la iglesia o que lo busque en el salón de los testigos de Jehová. Yo respeto su opinión porque usted tiene derecho a opinar lo que le dé la gana. No obstante, no importa, mi opinión no significa que sea correcta. Si nosotros entendemos la doctrina de los testigos de Jehová, por ejemplo, sabemos que ellos no creen que Jesús es Dios, sino un profeta, más. Pero claro, para nosotros Cristo no es un profeta, Jesús es Dios. Además, es el fundamento de nuestra fe. Si yo de saque elimino el fundamento de mi fe, me doy cuenta que debemos respetar a nuestros hermanos testigos de Jehová, pero no es lo mismo ser testigo de Jehová que cristiano. Por eso dice aquí, percibir el objeto como distinto de lo que no es. Cristo es distinto a cualquier otra realidad. Seguir a Cristo es distinto a ser judío. Seguir a Cristo es distinto a ser musulmán, que todos deben ser respetables y debemos convivir en paz, pero es distinto. Y cuando me doy cuenta que a lo que yo entrego mi vida es algo distinto a cualquier otra realidad, entonces me siento orgulloso de tener fe, orgulloso de practicar mi fe. Y necesitamos católicos que vivan en paz, porque aunque todos se den cuenta que adorar a Dios y que la fe es un don y un privilegio. ¿Cuántos católicos tenemos avergonzados? Y cuando vamos a los medios de comunicación muchas veces no nos atrevemos a decir ni siquiera que somos católicos. Y cuando vamos públicamente preferimos tener el TikTok aquí que el rosario en la mano. No, espérate, déjame guardarlo porque si no alguien se va a ofender. No, yo no le voy a obligar a nadie a rezar el rosario. Pero si en mi libertad yo quiero rezar el rosario, caramba, y dije caramba, tengo derecho a rezar el rosario en público y en privado. Porque me siento orgulloso de mi fe, orgulloso de mi práctica de la fe, porque es algo distinto y es un don, una gracia y es un privilegio. Número 4, tener trato y comunicación con alguien. Y nosotros sabemos que si alguien tiene una A mayúscula. Santa Teresa de Jesús decía que la oración es pasar ratos tratando con Dios. ¿Y qué significa tratar con Dios? Bueno, aquí está Cheo. De momento, pues yo a Cheo pues yo lo veo externamente. Es un tipo así inteligente, talentoso, guapo, así como yo, ¿verdad? Pero de momento yo quiero conocer más a Cheo. Pues yo lo cito a él, cito a su esposa, cito a sus hijos que son tan talentosos como ellos. Y empezamos a hablar. Y ahí Cheo me habla de sus sentimientos, de sus pensamientos, de su inteligencia que es muchísima, de su deseo de la evangelización de la ciudad, de su conocimiento de los documentos de la iglesia. Y yo, caramba, Cheo. O sea, yo sabía que tú eras un tipo brillante, pero me he dado cuenta en el trato con él que es mucho más profundo de lo que yo pensaba. Fíjense, hermanos, que cuando pasamos tiempo tratando con Dios, ese trato me da un conocimiento más perfecto de quién es Dios. Y ese conocimiento me trae paz, aún en medio del dolor. Paz. ¿Cuánto tiempo usted está tratando con Dios diariamente? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo usted está viendo televisión? ¿O haciendo otra cosa? ¿Y cuánto tiempo diariamente pasamos, invertimos en el trato con Dios? En un coloquio,
a través de las devociones de la iglesia, a través de la Eucaristía diaria, a través de una reflexión del Evangelio diario, a través de la caridad de la iglesia, a través de la misión de la iglesia. ¿Cómo trato con Dios? Practicando mi fe con devoción. Las devociones en la iglesia le ayudan a usted y me ayudan a mí a tratar con Dios. Y en ese trato le conozco. Y en ese conocimiento yo recibo paz. Y ocurre lo que es el significado número 5. Experimentar o sentir algo. ¡Qué poderoso! Y esta es la RAE. ¿Y qué yo puedo experimentar? La paz. Y la paz se siente en la carne, en la mente, en el corazón. Sí, también en mi carne yo puedo sentir los efectos de Dios. El mayor y el más importante es la paz. Padre, ¿por qué usted habla de la paz como el mayor y el más importante? No porque yo me lo invento. Cuando Jesús murió y resucitó y se apareció a sus discípulos, la primera frase que les espetó en la cara a todos los discípulos fue: la paz esté con ustedes. Sí, la paz estremece la carne. Y mi carne necesita ser estremecida por Dios. Y lo que más puede estremecer la carne de un ser humano es la paz. Y la paz la necesitamos todos, creyentes o no creyentes. Por eso Cristo es para todos. Y la iglesia no es para un grupito. La iglesia es para predicar a Cristo a todos. La experiencia más importante del cristiano que procura la santidad en lo ordinario es la paz. Sigue diciendo el número 7. Lo dice la RAE, no lo digo yo, dice, lo voy a leer literalmente, al estilo Ramón Enrique Torres. Confesar los delitos, jamás me va a salir tan espectacular. Confesar los delitos o pecados. O pecados. Hermanos, como decía el beato Carlos Manuel, que lo decimos en el musical de Charlie, tan cerca de la fuente y te mueres de sed. Frase del beato Carlos Manuel, no mía. Y yo pudiendo confesar no lo hago. Padre, ¿y qué pasa con los hermanos, que son muchos también, que no pueden confesar? Pues vamos a la vida cotidiana, porque el Señor transforma lo cotidiano. El Señor transforma mi vida diaria. Cuando usted se queda con un resentimiento, y de momento Jorge pelea con su esposa Dasol, yo no, a mí no me consta, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo, una utopía, ¿ves? Entonces Jorge sabe que lo hizo mal, pero no, que venga allí y que me pida perdón. Pero si lo hiciste mal tú, Jorge, nene, ¿ves? Cuando yo acepto mi error y con humildad pido perdón por mis errores, ese ejercicio de aceptar mi error y pedir perdón trae como fruto inmediato la paz. La paz. Quiero ser santo en lo ordinario, pero con rencores en mi corazón. Pues usted se está engañando a usted mismo. Nos estamos engañando a nuestra conciencia. Estamos siendo unos cristianos superficiales y estamos hartos de cristianos superficiales, comenzando por los curas. Por eso me pongo yo al principio. Sigue diciendo la RAE, mostrar agradecimiento. Fíjense que la oración de acción de gracia más importante de la iglesia es la Eucaristía. Es un lugar donde yo vengo a encontrar la paz. Y usted tiene que tener eso muy consciente en su corazón y en su mente. ¿Por qué? Porque cuando usted venga aquí, no venga con prisa. Cuando usted venga aquí, no venga mirando al de al lado. Porque lo peor de todo es llegar a la iglesia y por un maltrato de algunos de nuestros hermanos, algunas veces por el cura también, pero por sobre todas las cosas también, entre las mismas personas que están sentadas alrededor suyo, usted pierda la paz. Lo dije yo con el Día de los Niños. Tenemos unos padres jóvenes que traen a sus niños a la iglesia. Ay, en la iglesia católica ya no llevan niños. Pues por culpa suya. Por culpa suya. Porque los niños son niños. Es cierto que los padres tienen que estar pendientes a sus hijos. Pero los niños no dejan de ser niños. Y si de momento brincan demasiado. Mire, aguántese el. Porque ese está haciendo sentir mal a una madre. Está haciendo sentir mal a un padre. Y por culpa de su intolerancia, muchas veces las familias más jóvenes no vienen a la iglesia. Hermanos, qué terrible es yo ir a un lugar y estar más pendiente de los demás que no mostrar agradecimiento. Oye, Joan y Josué, gracias por traer a sus 3 hijos. A Matías, a Galilea, a Gael, gracias. 5, 4 y 3, ¿verdad? Y falta el 2 y el 1. Eso dijo Galilea, yo no. ¿Ves?
Gracias por traer a sus hijos. Gracias, Señor. Fíjense que cuando uno, aún en medio del dolor, de la enfermedad, de la muerte, etcétera, comienzo a ver todo lo bueno gracias a la acción de gracias que cualquier ser humano puede dar. Enfocarme en todo lo bueno en mi vida siempre trae paz en el corazón. A todos nos faltan un chorrete de cosas. Nos falta o salud, nos falta o bien material, o trabajo, o amistades, o tranquilidad. Pero cuando yo enfoco mi vida espiritual, alguien serio que quiere ser santo en lo ordinario, y comienzo a agradecer a Dios todo lo que sí tengo, y mi mayor atención va en todo lo que sí tengo, y además doy gracias a Dios y al prójimo por todo lo que sí tengo, mi corazón experimenta como fruto la paz. Dice el número 9, actuar en un asunto con facultad legítima. Y en el número 10, juzgarse justamente. Esta parte me encanta. Juzgarse justamente. Estaba en una sociedad y dice, oye, no me enjuicies, ¿sabes? Bueno, si tú no quieres que te enjuicien, quédate en tu casa. Enciérrate en una puerta y ponte una tela en la cabeza. Los pensamientos, los grandes filósofos del pensamiento nos dicen que la forma de conocer es a través del juicio. Que lo que debemos evitar es el juicio negativo. Eso sí. Pero ¿saben qué? Yo les voy a decir una cosa. Muchas veces el mayor enemigo de usted es ¿quién? ¿Usted mismo? Ay, qué gordo estoy. Ay, qué bruto soy. Ay, qué tonto soy. Nadie se lo está diciendo. Se lo está diciendo usted a usted mismo. Y el Señor viene a transformar la conciencia, los pensamientos. Déjese de juzgar a usted mismo de forma negativa y comenzará a vivir en paz con usted mismo. Padre, ¿qué tengo que hacer? Comience a mirar su vida como Dios lo mira a usted. Y cuando de momento contemplamos esa mirada de Dios sobre nosotros, nos damos cuenta que a través del bautismo el Señor nos hace dignos, nos hace hijos, nos hace herederos, nos hace hermanos, nos hace la obra más hermosa, más perfecta. Por lo tanto, si Dios me mira así, ¿quién soy yo para mirarme de forma distinta y juzgarme negativamente? La persona que no se aprende a mirar así, con sanidad, no puede ver en el prójimo tampoco nada sano. La transformación del mundo comienza cuando yo me esfuerzo en transformar mi propio corazón. Queridos hermanos, hay que ser santos en lo ordinario, pero no de cualquier forma. Hay que ser santos en lo ordinario buscando la paz. Y esa paz viene como fruto del conocimiento de Dios. Quien conoce a Dios, le ama. Quien le ama, vive en paz. Quien vive en paz, vive dignamente. Quien vive dignamente, vive en santidad. Y quien vive en santidad, muere en santidad. Y quien muere en santidad, vive para siempre. Así sea. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.